Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo nuevamente poder nosotros juntos como pueblo de Dios estar reunidos aquí en su santo nombre. Y bueno, damos gracias porque a pesar que hay una gran cantidad de hermanos participando en un retiro, muchos saben, en retiro de taller de predicación, hoy la iglesia se está llenando poco a poco. Y bueno, eso es gracias a nuestro Dios. Desde ya, sean bienvenidos. Yo veo caras nuevas. No sé si la chica que acompaña a la hermana había estado hace un tiempo, pero ¿cómo es tu nombre? Dice, bueno, bienvenida nuevamente y a veces nos olvidamos un poco, ¿no?, de las caras. Pero bueno, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si hay alguien más que nos visita, en mi caso, la señora que está al final, al lado de la hermana Teresa, y la otra, yo primera vez que la veo, sean bienvenidos. ¿Su nombre? Mariluz. ¿Y la compañera? ¿Su nombre? Marta. Ah, bueno, bienvenidas. Que el Señor les bendiga mucho y es el Señor quien trae a todas las personas, como ya dije, a su iglesia. Hermanos, les invito a buscar en la palabra de Dios. Vamos a comenzar, como siempre, escuchando la palabra de nuestro Dios, porque Él habla a nuestros corazones y es por medio de su palabra que nos ha llegado a nuestro tiempo por su amor. Es la forma de comunicarnos con Él, aparte de la oración. Vamos a leer el Salmo 66, los primeros 8 versículos. En mi caso, yo tengo la versión Reina Valera. Subtitula Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Es un salmo que en otras oportunidades se ha leído aquí en los cultos, al principio del culto y también en la predicación, pero el Señor siempre nos habla por medio de su palabra y de verdad que es un salmo muy hermoso que nos habla de cómo debemos aclamar a Dios y alabarle. Salmo 66, del 1 al 8 nos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Qué bonito es poder aclamar a nuestro Dios y con toda esa alegría que como hijos de Él debemos demostrar, porque reconocemos que Él está aquí delante de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te damos muchas gracias, Padre, por un domingo más, Señor, en el cual podemos venir y congregarnos, Señor, como pueblo tuyo, Señor, con el único propósito de poder darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tuyo es el poder, Señor, tuya es la gloria. Padre, te damos gracias por todos los hermanos, Señor, que están aquí, todos los hermanos que sirven también, Señor, para que por medio de tu propósito, Señor, en nuestras vidas, que es el adorarte, Señor, también podamos anunciar tu evangelio, Señor, aquel que aún no te conoce y tú has traído hoy a la iglesia, Señor. Gracias también por los hermanos, Señor, que están ocupados, Señor, en tu obra, allá en el retiro, Señor. Bendícelos también a ellos, Señor, un pueblo que también busca prepararse, Señor, en tus caminos, para poder así, Señor, poder expandir tu evangelio, Señor, a toda criatura, Señor, aquí en Lanzarote. Padre, te doy gracias también por los hermanos que se conectan, Señor, por Zoom, para que tú también los bendigas en sus hogares, como es nuestra hermana Manuela, Señor. Sabemos que está un poquito delicada de salud, Señor, pero sé que tú la sostienes, Señor, cada día y que su fe no falte cada día, Señor, a ti. Gracias por su familia, Señor, igualmente por aquellos que trabajan, Padre. Siempre recordamos en función de la dinámica de esta isla que nos toca trabajar a veces los domingos, Señor, y no podemos congregarnos, pero tú conoces las situaciones, las circunstancias, Señor, y te pedimos por ellos, Señor, para que su corazón, Señor, nunca se aparten de tus caminos. Porque sabemos la necesidad de congregarnos, Señor, como hijos tuyos, Señor, pero a veces el trabajo nos los impide, para que seas tú con ellos también, Señor.
Como iglesia también queremos orar por aquellos que están apartados, Señor. En algún momento decidieron seguirte, Señor, pero están fríos en sus corazones, prefieren agradar al mundo, Señor. Pedimos por ellos, por sus almas, Señor. Si son tuyos realmente, Señor, tú los conoces, y que seas tú, Señor, trayéndolos nuevamente a la iglesia, Señor. Padre, queremos que estos cánticos que preparó el grupo de alabanza sean para ti, Señor, que con júbilo y con gozo, Señor, como es un carácter del cristiano, Señor, podamos cantar, Señor, a ti, y que tú te regocijes, Señor, con este pueblo alegre, el cual tú cuidas, Señor, y pones en nuestro corazón el poder alabarte, Señor. Padre, damos todo en tus manos, la predicación también el día de hoy, Señor, de nuestro hermano Jesús, para que seas tú, por medio de él, Señor, transmitiéndonos toda esa palabra, Señor, que nos transforma, que nos redarguye, Señor, y que nos prepara, Señor, para el día a día en esta tierra, Señor. Padre, conoce nuestros corazones, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que cometemos. A veces pequeñas sutilezas, Señor, que del mundo, Señor. A veces caemos en ellas, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye también, Señor. Gracias por ello, Señor, porque nos da a entender, Señor, esa falta que podemos tener para nosotros poder apartarnos de ella y vivir una vida en santidad, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, que también enviaste a la cruz por ellos, Señor. Por esos pecados que cometimos, podamos cometer en la actualidad y en un futuro, Señor, que por medio de ese sacrificio, Señor, tú ya nos has perdonado. Oramos, Señor, por si hay alguien que no es de ti todavía aquí, Señor, seas tú tocando su corazón y que ellos puedan reconocer que solo a ti hay vida eterna. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar a nuestro Dios con ese gozo del cristiano. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia y estar confiado de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía de estar contigo cada día. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás y dirección. Y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no vivir jamás tu ausencia y estar confiado de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía
estar contigo cada día, y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, y estar confiado de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Invitamos a los niños a cantar también con gozo y con alegría a nuestro Dios. Nuestra hermana Ruth hoy, ya que las maestras de escuela dominical y nuestra hermana Sandra están en el retiro, nos va a colaborar con los niños y cantar juntos con ellos. Con ello vamos a recordar alabanza como ni oro ni plata, porque sabemos que todo que tenemos de nuestro Dios. Está haciendo mucho feedback. Y hoy muchos niños en la iglesia, damos gracias a Dios por sus vidas. Que sus padres responsables delante de nuestro Dios traen a los niños aquí a la iglesia y vamos a cantar junto con ellos, ni oro ni plata. Amén. Ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar. Anda, salta y alaba a Dios. Anda, salta y alaba a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar. Ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar. Anda, salta y alaba a Dios. Anda, salta y alaba a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones, y que lloren también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea.
Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas campesinas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Por este tiempo, Señor, que podemos alabarte, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que seas tú preparando nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Pon en nuestras mentes, Señor, el discernimiento, Señor, para entenderla, para poder también aplicarla a nuestras vidas, Señor, y así vivir conforme a tu propósito, Señor. Damos gracias por nuestro hermano Jesús, Señor, quien tú has puesto en su corazón este mensaje para el día de hoy, Señor. Que sea tú hablando por medio de él, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir una vida, Señor, conforme a tu palabra, una vida santa, Señor. Sabemos que este mundo, Señor, prefiere agradar a la maldad, Señor. Y es tu palabra, Señor, que nos limpia, Señor, cada día, como nos limpiaste, Señor, por medio del sacrificio, Señor. Damos gracias, Señor, por ese libro maravilloso que nos has delegado, Señor, para poder comprenderte más, Señor, conocer tu carácter, Señor, y poder nosotros, Señor, vivir cada día más apegado a ti, Señor. Damos gracias, Señor, porque sin esta palabra no pudiéramos conocerte, Señor, no pudiéramos saber cómo vivir, Señor, para tener esa comunión contigo y vivir de esa promesa maravillosa de que algún día estaremos junto a ti, Señor. Padre, te doy gracias también por mis hermanos, prepara también sus corazones, Señor, prepara sus mentes, Señor, para que con atención y también con diligencia, Señor, seamos ágiles, Señor, para ponerlo en práctica, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentar, hermanos. Recuerden, hoy no hay guardería. Por lo que se refiere al retiro, las hermanas están algunas en el taller de predicación, entonces le rogamos a los padres todo el apoyo posible junto a sus pequeños. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Siempre es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra. Y me gustaría que fuéramos abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis. Yo sigo de pesado con el libro de Génesis. Pienso a la hora de hablar, porque soy escueto de palabras. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos. Génesis capítulo 13 se titula El camino de regreso al altar. Y allí en Génesis capítulo 13 vamos a tener nuestro tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Y antes de entrar en materia en el capítulo 13, me gustaría hacer una pequeña contextualización de los capítulos anteriores. Recordemos que Abraham es el patriarca del cual estamos estudiando. Se encontraba en Ur de los Caldeos y él recibe de parte de Dios la instrucción de salir de su tierra, de su parentela, para habitar en Canaán. Al terminar ese capítulo 12, vimos cómo Abraham, aunque obediente, tuvo complicaciones para seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Y recordamos la orden que Dios le dio a Abraham
para que quede claro que a Abraham le costó salir de su tierra, aunque lo hizo con fe, porque sabemos que Abraham es el padre de la fe. Eso dice las Escrituras. Pero me gustaría compartir de nuevo esa orden que el Señor le dio a Abraham. Se encuentra, por si lo quieren encontrar en sus Biblias, en el capítulo 11 del libro de Génesis, los versículos del 31 hasta el capítulo 12, versículo 1. Ahí se encuentra toda la conversación que Dios tiene con Abraham para que saliese de su tierra. Pero me quedo con el vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. De entrada no fue directamente a Canaán. De entrada él para en Harán, allí queda, su padre muere. Después de esa muerte aparece otra vez en las Escrituras que Abraham vuelve a salir de la tierra para volver a ir a Canaán. Y una vez llega allí, no obedece completamente a Dios. Leo textualmente de nuevo: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Sin embargo, Abraham, cuando llega a la tierra de Canaán, coincide con una época de hambruna muy fuerte y por esa razón él decide tomar una ruta alternativa hacia Egipto. En la Biblia, en Génesis, no encontramos por ningún lado que Dios le dijera a Abraham: vete a Egipto porque hay hambruna. No, pero él tomó esa decisión y luego de decidir ir a Egipto, vimos y podemos leer en los versículos del 14 al 20, estoy en el capítulo 12 de momento, podemos ver cómo todas esas malas decisiones que tomó Abraham fueron repercutiendo negativamente en su andar, en su caminar. Sin embargo, y esta es la parte que nos da esperanza, y esa es la parte que nos inspira, y esa es la parte que tenemos que reflexionar. Sin embargo, Abraham y su vida y su familia estaba controlado por la voluntad de Dios. Y me gustaría leer rápidamente Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo nos dice textualmente lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo repito. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en esta mañana? Todos amamos al Señor. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Abraham estaba protegido por Dios. Abraham estaba controlado. Toda su situación, toda su protección, su familia, sus cosas, incluso su sobrino Lot, todo estaba bajo el control de Dios. Abraham y su familia habían cometido un error, pero ellos regresaron de Egipto después de todo lo que pasó. Y recordamos un poquito rápidamente, ellos fueron a Egipto, ¿vale? Ellos vieron que por causa de Sarai, su mujer, podrían traerle complicaciones porque Sarai era extremadamente bella, eso dice la palabra. Entonces, él le dice a ella que haga una media mentira, es decir, que diga que es su hermana para que le vaya bien y no lo maten por causa de ella. Ella hace conforme a lo que Abraham le dice y consiguen que no solamente le vaya mal al faraón, sino que se dé cuenta y los echen de allí directamente. Y aún así, el Señor protegía a Abraham. Un faraón como los de, ¿verdad? Como los de la época de Moisés, seguramente les cortarían el cuello, las manos y dirían: por haberme mentido, venga. Pero este simplemente le dijo: vete, coge tus cosas y vete. Y aquí vemos, a partir del capítulo 13, versículo 1, vemos una actitud de Abraham diferente. Vemos un cambio. Porque aunque Abraham tropezó en Egipto y seguirá tropezando en la historia a medida que vayamos estudiando de su vida, podemos ver un factor que siempre se repite en la vida de Abraham y que por ende debería de repetirse también en la vida de cada creyente. Abraham siempre volvió de regreso al altar. Siempre que él se equivocaba, iba de regreso al altar. ¿Qué era el altar o qué es el altar para nosotros hoy en día? El altar era
una especie de edificación donde se hacían no solamente sacrificios, sino que se adoraba a Dios. Y hoy en día, nuestros altares, los nuestros, los de cada uno de nosotros, se encuentran en nuestro lugar íntimo. Tienes un lugar íntimo para encontrarte con Dios. Abraham fue corriendo al encuentro de Dios. Y Abraham sabía perfectamente dónde tenía que ir. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán por primera vez, lo primero que hizo fue levantar un altar y adorar a Dios. Un signo, una señal de su relación con Dios. Y una vez que Abraham comete este pecado, comete este error, va a Egipto y no hace la voluntad de Dios, una vez que sale de allí, él regresa de nuevo a ese altar, a ese que construyó por primera vez. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 13 para entrar en materia y vamos a empezar a discernir un poquito lo que ahí la palabra nos explica. Dice el capítulo 13 de Génesis, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganados, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Hasta aquí de momento. Abraham, sin duda, como todos nosotros, fue un ser humano pecador. No fue más extraordinario ni menos extraordinario que todos los que estamos aquí hoy presentes creyentes en Cristo. Y cometió muchísimos errores, como los que hemos relatado anteriormente. Y seguirá cometiendo errores a medida que vaya avanzando su vida, pero también fue un hombre con grandes virtudes. Virtudes, dicho sea de paso, que son dadas de Dios para nosotros. No tenemos de qué gloriarnos. Yo no puedo decir, yo soy más humilde que mi hermano, yo soy más generoso que mi hermano, no. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo proviene de Dios. Y si somos humildes, y si somos generosos, o si somos de espíritu contrito, es porque Dios ha puesto eso en nosotros. Y como les decía, Abraham no era diferente de nosotros, cometió errores, pero también fue un hombre de grandes virtudes, y una de ellas precisamente era la que comentaba al final. Era un hombre con espíritu contrito. ¿Qué es un hombre o una mujer de espíritu contrito? Un hombre o una mujer que siente profunda necesidad de venir ante los pies del Señor en arrepentimiento. El Salmo 51, versículo 17, el rey David experimentó un gran mal que le hizo al Señor y él vino contrito y humillado ante los pies del Señor. Y dice la Biblia de las Américas en ese versículo del capítulo 51 del libro de los Salmos: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Me gusta más la Nueva Traducción Viviente, como lo relata. La Nueva Traducción Viviente dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso era una de las grandes virtudes que tenía Abraham, que cada vez que cometía un error, él venía de regreso al altar. Dice la palabra de Dios que tenemos que venir en este espíritu contrito y humillado delante del Señor. ¿Para qué? Para pedirle perdón por nuestros pecados, que son muchos y son a diario. Por eso preguntaba al principio, ¿tienen un lugar íntimo? ¿Tienen un altar? No estoy hablando de un altar físico. No tiene por qué ser un altar físico. Puede ser a los pies de tu cama. Puede ser una habitación en la que te gusta sentarte en un sillón concreto, al lado de posiblemente una librería o quizás a lo mejor el mismo sillón de tu casa. Y allí en el silencio, en tu intimidad con Dios, allí tienes tu lugar íntimo, tu altar al Señor. Allí es donde Dios quiere que vayamos. Y allí fue donde se fue directamente a Abraham después de haber cometido esta falta contra Dios en Egipto. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados a Dios, no al hombre, a Dios,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo digo yo, lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice que si así venimos, si venimos arrepentidos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, a ese altar, a ese lugar íntimo, seremos no solamente perdonados, sino que nuestros pecados serán borrados directamente. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Todos tenemos pecados en nuestras vidas. Todos hemos caído, todos hemos pecado y todos no somos ninguno perfectos aquí. Búscale ahora que hay tiempo y en tu altar íntimo pídele perdón. Así como Abraham fue a ese altar que ya había hecho en su momento y fue rápidamente allí, así tenemos que ir nosotros también. Porque no es que el Señor sea tardo en cumplir su promesa, como dice 2 de Pedro 3:9, sino al contrario, Él es paciente para con nosotros porque nos ama. Y es ese amor el que nos hace poder ir delante de su presencia, a ese lugar íntimo, a ese altar, para pedir el oportuno socorro. Él no quiere que nadie sea destruido, Él quiere que todos se arrepientan. Abraham no era pobre. Abraham era una persona rica. Materialmente hablando, era grande su riqueza. Tenía ganado, tenía oro, tenía esclavos, tenía sirvientes. Pero él no basaba su felicidad en sus ganancias materiales. Él sentía el deseo, o mejor dicho, la necesidad imperante de recuperar su comunión con Dios. Fíjate qué cosas son, ¿no? Teniéndolo todo, por lo que hizo en Egipto, él despreció todo lo que tenía y se fue directamente a ir allí, a ese altar. Y muchas veces nosotros no nos comportamos de la misma manera, somos al revés. Mientras que no tenemos nada, venimos a los pies del Señor, ayúdame, Señor. Pero en cuanto tenemos algo de prosperidad, en cuanto tenemos algo material sumamente grande, una herencia o quizás un buen trabajo remunerado, enseguida nos olvidamos de ese altar, porque hemos cambiado de ídolo. Ahora es el dinero. Los brazos del Dios Padre siempre están prestos al perdón y a la restauración cuando nos equivocamos. Porque siempre, siempre hay un camino para regresar a Dios. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él es también nuestro abogado. Dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Si le conocemos, si le aceptamos, vengamos y arrepintámonos delante de Él, no delante de nadie, delante de Él, en tu lugar íntimo, en ese altar, como Abraham. Vengámonos delante de Él y pidámosle perdón. ¿Cómo sabremos que somos salvos? Muchas personas preguntan, bueno, yo hago eso, yo he escuchado la palabra, soy consciente de que soy un pecador, ya he orado, pero ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo de verdad? ¿Cómo sé que no es mentira? ¿Cómo sé que no me estoy engañando a mí mismo? La palabra de Dios dice que aquel que permanece en Él es aquel que guarda sus mandamientos. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber que soy salvo si sigo guardando sus mandamientos? Porque guardar sus mandamientos es el fruto de una genuina salvación. No perfectos, porque vemos que ni el propio Abraham fue perfecto en su caminar, pero sí que cuando pecamos, que cuando caemos, que cuando hacemos las cosas mal, enseguida vamos con un espíritu contrito y humillado delante de los pies del Señor a pedir perdón al Señor. Abraham entonces salió de Egipto con esa meta, el altar. Pero Abraham salió de Egipto con dos cosas que se pasan desapercibidos en este pasaje, pero que están implícitas en él. La primera, salió con riquezas. La segunda, salió con siervos, de los cuales allí se encontraba también esa esclava egipcia de nombre Agar, acerca de la cual hablaremos más adelante en el libro de Génesis. Pero ahora Abraham tenía una enorme riqueza que todos diríamos, bueno, Abraham estaba prosperando.
Abraham tenía un buen trabajo. Abraham estaba cobrando por encima de 2.000 euros, seguridad social, una casa ya pagada, una casa en la playa. Abraham ya tenía un coche pagado y tenía a sus hijos ya con sus estudios terminados y estaban trabajando cada uno en su puesto de trabajo. Abraham lo tenía todo. Abraham era prosperado materialmente. Sin embargo, esta prosperidad, más lo que veremos a continuación, más adelante en otras predicaciones sobre Agag, le trajo una enorme aflicción a Abraham. Él amaba mucho a su sobrino Lot, pero ¿qué ocurrió cuando regresaron de Egipto a Canaán? Leamos los versículos del 5 al 7, Génesis 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Fíjate, qué contraste, ¿no? Prosperado materialmente, pero al mismo tiempo afligido por esa misma ganancia material. Un contraste un poco agridulce, ¿no? Es como cuando el que más tiene más paga y el que más paga más debe y luego al final tenemos deudas. ¿Verdad que sí? Eso ocurre. Pero quiero recalcar y observemos rápidamente esa última parte del versículo 7 cuando dice que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Fíjate en una cosa. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán por primera vez, lo primero que hizo fue erigir un altar a Dios. En otras palabras, estaba diciendo públicamente, yo creo en el Dios verdadero. Y eso lo estaba viendo el cananeo y el fereceo y todos los habitantes de la tierra de Canaán. Y estaban viendo que Abraham era un hombre que adoraba al Dios vivo. Pero ahora en este momento se encuentran en un altercado entre ellos mismos. Y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Yo me imagino, implícitamente se puede deducir, que los habitantes de aquella tierra, cuando vieron a los pastores de Abraham y de Lot discutiendo por ese asunto, yo me imagino que eso no tuvo que haber dejado una muy buena impresión en esas civilizaciones, en esos pueblos. Y eso me llama a pensar, ¿qué podemos sacar nosotros en el siglo XXI? Los creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que decir al respecto nosotros que a veces manchamos la reputación de Dios, ya no solo al discutir o diferir entre iglesias o a discutir y diferir entre nuestros propios hermanos dentro de la iglesia local, o dejándonos ver en sitios que dan mal testimonio, o haciendo cosas y diciendo cosas que manchan el testimonio de Cristo en nuestras vidas? Abraham y Lot discutían porque luchaban por el mismo trozo de tierra, cuando aquel lugar era inmenso. Cabían perfectamente los dos, pero ellos estaban luchando por un sitio concreto de la tierra que fluye leche y miel. Y en las iglesias, tristemente, se pelean muchas veces por llevar aquel ministerio o hacer las cosas de esta manera, pero luego hay necesidades que no son cubiertas, como el ministerio de los niños. Tenemos diferencias entre aquello y esto y lo otro, pero las personas que vienen a la iglesia están observando. Y no somos perfectos, y hay que decirlo, no somos perfectos, y podemos tener diferencias, y podemos tener problemas, pero la diferencia entre la gente del mundo y nosotros es que nosotros volvemos al altar. No dejamos el enfado que crezca y se convierta en raíz de amargura. Venimos al altar, pedimos perdón y nos reconciliamos. Y eso fue lo que hizo Abraham. Nuestro testimonio en nuestros trabajos tiene que quedar limpio. Nuestro testimonio en el instituto tiene que quedar limpio. Nuestro testimonio en la iglesia también tiene que quedar limpio. Porque no en vano
para qué Pablo dijo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Estoy leyendo 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 15 y 16 y añado el 19. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, como nosotros somos de los que volvemos al altar y recuperamos nuestra comunión con Dios, Abraham toma la iniciativa. Él vuelve al altar y toma la iniciativa en este caso. Y leemos los versículos del 8 al 9. Entonces Abraham dijo a Lot, ya no hay altercados entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Ven qué diferencia? Porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjate, como dijimos, Abraham tenía muchas virtudes, también muchos defectos, pero una de las virtudes que también tenía Abraham es que era generoso. Abraham estaba en la condición de ser primero que Lot. Era más mayor, tenía más posesiones, era el patriarca, era el jefe de la familia, por decirlo así, y él tenía derechos sobre yo primero y lo que sobre para ti. Y sin embargo, Abraham le dice que escoja primero. Aquí observamos dos cosas. La primera, la que ya hemos dicho, la generosidad de Abraham. Pues podemos apreciar que él no tenía apego a los bienes materiales, sino que lo que predominaba en él era su comunión con Dios. Y vemos cómo no se aferra, sino a la promesa de Dios que le había hecho. No hay nada más en el mundo importante para Abraham en este momento. El Señor nos enseñó muy bien acerca de eso. Y yo les invito a que busquen conmigo Lucas capítulo 16, versículo 13. Ahí el Señor nos enseñó muy bien acerca de las riquezas. Lucas 16, 13, si algún hermano lo pudiera leer, no hace falta micrófono, simplemente se ponga en pie y lo pueda leer. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Amén, gracias hermano. Aquí ya empezamos a ver una separación. En este capítulo 13 nos habla de que Lot y Abraham se separan, pero no solo estamos viendo una separación entre dos personas, entre dos familiares, estamos viendo dos caminos al mismo tiempo y quiero que nos enfoquemos a partir de aquí en eso, en que hay dos caminos, en que hay dos tipos de decisiones. El que no podamos servir a las riquezas y al Señor no significa que no podamos tener bienes materiales. Obviamente, necesitamos una casa para vivir, necesitamos aquí, sobre todo en Lanzarote, un vehículo que nos lleve y nos traiga, en este caso un coche, necesitamos un trabajo, necesitamos dinero para poder pagar los estudios de nuestros hijos, necesitamos dinero para comer, incluso para un seguro de vida. Tenemos necesidades materiales que no están incluidas en este contexto en Lucas 16, 13. Pero lo que sí está diciendo Lucas 16, 13 es que no debemos de tener apego a las riquezas materiales. De tal manera que intercambiemos el altar y que ya Dios no sea el que está en el altar, sino el dinero. Y en función de que cuando cobro me llega el gozo y cuando llegamos a final de mes me baja el gozo. Y hasta que no vuelva a cobrar la nómina el día 5 no vuelve mi gozo. Y entonces, ¿quién es el que está en el altar? Nos pasa a todos. Amén. Entonces, no debemos de basar, no debemos de apegarnos a las riquezas materiales. Las palabras de Jesús en Lucas 12, del 22 al 31, también nos refiere el orden de prioridades con respecto a esta materia. Nos dice al final, en el versículo 33 de Lucas 12, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Seguimos con esa base. La segunda cosa que notamos aquí, aparte de la generosidad de Abraham,
son las decisiones basadas en depende de qué. Depende de qué son tus decisiones, hermanos. Depende de qué tomas una decisión u otra. Dios y sus promesas son siempre la bendición y su voluntad. Pero las decisiones basadas en nuestros deseos carnales, por muy legítimo que nos pueda parecer, trae maldición sobre nuestras vidas, y este era el caso de Lot. Por eso decía, ahora hay una separación, Abraham, izquierda, Lot, derecha. No estoy seguro qué eligió Abraham, si derecha o izquierda. Sé que había dos caminos, y Lot eligió uno, y Abraham cogió el otro. Pero aquí vemos dos decisiones, la de Abraham y la de Lot. Vamos a ver primero la de Lot. Versículos del 10 al 12. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjate la decisión de Lot. Lot basa su decisión a lo que le atraen sus ojos. ¿Qué es lo que le atrae en sus ojos? Le atrae una tierra atravesada por el río Jordán, una tierra que debía de ser muy bonita y muy próspera para ser comparada con el jardín del Edén. Versículo 10, ahí lo dice. Entonces él extendió sus tiendas hasta Sodoma, donde finalmente vemos que vivió. Fijémonos lo que dice el versículo 13. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. La Nueva Traducción Viviente dice, pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Lógicamente, Lot no sabía al principio nada sobre la maldad de los sodomitas. Más adelante estudiaremos ese pasaje más profundamente, pero veamos ahora esa decisión tomada por Lot. Una decisión que no dice la Biblia que fuera consultada por Dios. Sabemos que Abraham estaba donde Dios le había querido que estuviese. Le dijo, vete a la tierra de Canaán, y ahí estaba él. Pero Lot no se dice por ningún lado que tomara consulta de parte de Dios, ni que fuese al altar, ni que hiciera ayuno, no. Simplemente tomó la decisión en base a lo que sus ojos le atraían. Los ojos. Y esta forma de tomar decisiones sin consultar con la voluntad de Dios es en sobremanera peligroso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque claro, podríamos mirar a Lot y decir, Lot, de verdad, tío. Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros, hermanos? La Biblia está plagada de nombres propios donde no tomaron la decisión basada en la voluntad de Dios. Lot, Adán y Eva, Caín, Noé, Moisés, David, Salomón, Jonás, Sansón, Pedro, plagado la Biblia de este tipo. Y nosotros, obviamente, mucho más. Pero la Biblia dice algo muy diferente sobre cómo debemos de tomar nuestras decisiones, y me gustaría compartir el Salmo 1 porque precisamente ese salmo es perfecto para darle contexto a esta idea, a esta enseñanza. El Salmo 1 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y hasta aquí, un momento, fíjate, no solamente se trata de juntarnos con malas compañías, también se trata de que una mala compañía puede ser nuestro corazón, que dice la palabra que es engañoso y que nos lleva a maldad. Si tú haces caso, como Lot, a tu corazón y a lo que tus ojos ven, sin consultar con Dios, puedes tener un gran problema. Dice el versículo 2, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche.
Son como árboles plantados a la orilla de un río. Como siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Por eso leíamos Romanos 8:28, que todo le va para bien a los que aman al Señor. Venir a la iglesia no es concretamente amar al Señor. Eso también me gustaría decirlo bien claro, muy fuerte. Venir a asistir a la iglesia no significa amar al Señor. Ahora vamos a ver lo que significa amar al Señor. Solo a través de la dirección de Dios es que podemos vivir vidas plenamente felices. Solo a través de las palabras de la Biblia es que encontramos una guía eficaz para nuestras vidas. Una vida alejada de Dios es un sinónimo de infelicidad, muerte y separación. Y tú puedes hoy estar aquí y estar muerto en delitos y pecados. O puedes estar aquí y haber sido regenerado y salvo. La diferencia es que uno no obedece al Señor y el otro sí, aunque peque, porque siempre hay un camino para regresar al altar. Siempre. Entonces, ya para ir concluyendo, ya les dije que soy corto de palabras. Ya vemos que Abraham y Lot toman decisiones diferentes. Y hoy en día tomamos decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? ¿Las tomamos basadas en la voluntad de Dios? ¿Consultamos a Dios o obligamos a Dios a que se ajuste a nuestro molde, a nuestras necesidades, a nuestras varas de medir, a nuestros anhelos, a nuestros deseos? Es diferente. La vida de Abraham, y lo dije en la vez pasada, no era fácil. Dios no lo estaba llamando a la prosperidad material. De donde venía Abraham, Ur de los Caldeos, era una de las ciudades más industrializadas de la época. Estaba, por decirlo, es como si, por ejemplo, Dios nos llamara de salir de Nueva York y nos mandara, yo qué sé, a donde ustedes piensen que es el peor sitio del mundo para vivir. Allí. Por ejemplo, al Hierro. No, el Hierro es precioso. El Hierro es precioso. Entonces vemos dos decisiones diferentes. De esta manera, Abraham y Lot toman caminos diferentes. Y el mundo hoy en día toma caminos diferentes. Hay gente que dice que todos los caminos llevan a Dios. Solo hay dos caminos. Y el Señor Jesucristo lo decía perfectamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El otro camino, que lo puedes disfrazar de 1000 nombres, es el camino que lleva a la perdición. Es el camino que lleva a una eternidad sin Cristo. Pero miremos el contraste. Lot dirige sus pisadas hacia el mundo, Sodoma, el lugar donde los hombres eran sumamente perversos contra Dios. Y por el lado contrario, Abraham recibe otra vez, de nuevo, la presencia del Señor por tercera vez para informarle de forma más precisa que su promesa sigue vigente. De nuevo vemos cómo Dios se mantiene fiel a sus promesas. Abraham no era fiel. Muchas veces falló y fallaba, pero Dios no es igual. Nosotros podemos errar, podemos equivocarnos, podemos caer en el pecado, pero Dios no va a cambiar. Dice Números, capítulo 23, versículo 19, que Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y en modo de pregunta, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Aunque erremos. Pero solo Romanos 8, 28, lo recalco de nuevo, aquellos que aman a Dios. ¿Y quiénes son aquellos que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. ¿Y quiénes son aquellos que guardan sus mandamientos? Los que permanecen en Él.
Por lo tanto, aunque erremos, Él se mantiene fiel. Pero recordemos las palabras de Pablo. Y ahora que sabemos que si aún errando Él se va a mantener fiel, ¿vamos entonces a seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Le suena? Romanos 6, 1. Y dice, se autocontesta el apóstol, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? No es una licencia. Bueno, pues como Dios se mantiene fiel, aunque yo me equivoque, pues voy a vivir mi vida como me parezca. Y como Dios es fiel, pues Dios mantiene sus promesas, pues aquí no ha pasado nada. Pablo no dice eso en la palabra de Dios. Pablo no dice eso en el libro de Romanos. Y sigue aclarándonos Pablo, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, versículo 12 del capítulo 6 de Romanos. Y por eso no somos perfectos, pero caminamos hacia la santidad. Se supone que caminamos hacia la santidad. Dice, ahora quedamos libres del poder del pecado y se han hecho esclavos, pero de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Versículo 22. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si tú eres salvo, permaneces en Él, la santidad es un fruto en tu vida. De manera imperfecta, lógicamente, pero caminas hacia esa santidad perfecta. No caes y vuelves a caer. Y sobre todo, hay pecados menos atrayentes, influyentes, que nos atrapan, que nos esclavizan, pero lo más importante, venimos al altar. Estás viniendo al altar, o pecas y cuando viene a lo mejor vienes un día al culto el domingo y hay cena del Señor, que yo hice esto el otro día, Señor, perdóname. Y después, hermanos, lo que quiero decir es que si pecamos, abogado tenemos para con Dios. No tardemos en venir a nuestro abogado. No tardemos en venir al altar. Abraham obedece y viene arrepentido de Egipto y ahora Dios lo bendice por tercera vez tomando la buena decisión, la de seguir su indicación al pie de la letra. Y Abraham, y el capítulo acaba viendo a Abraham recorriendo la tierra y allí donde él iba edificaba otro altar. Dice el versículo 17 y 18, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí otro altar. A donde quiera que Abraham iba, daba testimonio público de su comunión con Dios. Allá donde nosotros vamos, hacemos lo mismo. Abraham sin duda fue un gran constructor de altares. Como hemos visto, siempre iba señalizando los lugares a donde iba, dejando testimonio de su relación con Dios. Era una forma de honrar a Dios y de adorarlo por la promesa, por ser fiel. Aprender a discernir y obedecer la voluntad de Dios en la toma de nuestras decisiones es la diferencia entre una vida llena de tropiezos y una vida plena, que no quiere decir que no vayamos a tropezarnos. Pero no es lo mismo tropezarte con los ojos vendados, que te tropiezas con todo, que con los ojos abiertos y cuando ves la piedra dices, uy, esta piedra me suena, y te apartas. ¿A que sí? Discernir es importante y durante todo el viaje que hacemos en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre vamos a ver y vamos a estudiar ese principio básico, discernir y obediencia, discernir y obedecer. El ejemplo de Abraham es digno de imitar, sobre todo basándonos en sus cualidades y en sus aciertos. Tener un corazón generoso y un espíritu contrito son cualidades que Dios busca de nosotros. Son cualidades que tenemos que pedirle a Dios, porque es Él el que nos lo da. Amar y buscar la palabra de Dios para ser hacedores de ella
es nuestra prioridad y es la clave para cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Pero no debemos de olvidar que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, para no gloriarnos, como dice Pablo, porque es por gracia, no por obras. Él nos escogió para que fuéramos sal y luz del mundo. A donde quiera que fuésemos, representásemos la luz de Cristo. Reflejarlo en nuestras vidas para que muchos vean y vengan arrepentidos y con fe. Obtener la gracia salvífica de Jesús y hacer y contarlo para que otros también lo tengan es nuestro deber. Es nuestro único deber. No pelear por quién está aquí, quién está allá, quién hace así, cómo se sientan, cómo se levantan, si los bancos están acolchados, si no están acolchados. No. Eres creyente en Cristo y has errado, regresa rápido al altar. Regresa rápido a tu lugar íntimo. Pídele perdón a Dios y que tu testimonio no deje de brillar. No eres cristiano, no has creído en Cristo. Ven, arrepiéntete, construye tu propio altar. En tu casa, en el lugar que tú quieras, con tu Biblia. Léela. Ven a Jesús y Él te ayudará, te limpiará y te perdonará. Amén. Que el Señor les bendiga. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Que estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obras, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obras, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obras, sino es por la gracia de mi Dios. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Sí, amado Dios, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque por tu palabra, Señor, podemos acercarnos más a ti, Señor.
Permite, Señor, que esta palabra que has implantado en nuestros corazones el día de hoy, podamos ponerla por obra, Señor, y practicarla, Señor. Y así nosotros poder vivir una vida de verdadera adoración, Señor, como dice tu palabra, que tú buscas a aquellos, Señor, que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo que has enviado, Señor, para ser el mediador entre tú y nosotros, Señor, que vivíamos apartados de ti, pero por medio de creer, Señor, en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Señor, tú nos has dado esa oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor. Permite, Señor, que podamos vivir una vida en santidad, Señor, y así nosotros poder dar ese testimonio que tú nos pides que demos a aquel que aún no te conoce, Señor. Gracias por los hermanos que pudieron venir hoy, Señor. Gracias por sus vidas. Bendícelos en su regreso a casa, Señor. Y que podamos confiar y tener esa fe y esa certeza de que tú nos acompañas en todo tiempo, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que están en el retiro, para que los lleves con bien a sus hogares y también a los de la iglesia, Señor. Y que juntos, Señor, podamos nosotros seguir alabándote y dándote toda la honra. Y especialmente, Señor, en ese culto especial el domingo que viene, para que seas tú, Señor, con la iglesia local, Señor, y también con aquellos que vienen a buscarte, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.